Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas a la segunda sesión del ciclo de feminismo y emancipación. Bueno, el miércoles tuvimos la sesión de milicianas, putas y amas de casa con Colo, ¿no? Que estuvo muy interesante, se quedó grabado para cuando lo subamos, si alguien no tuvo la oportunidad de seguirlo, ¿no? Que estuvimos ahí trabajando, bueno, ella con las categorías, ¿no? De puta, ama de casa, y salió un debate bastante interesante y bueno, fue maravilloso tenerla. Y hoy tenemos el placer de tener a Laura Macaya. La sesión de hoy se llama Feminismos y Libertades y bueno, Laura es activista feminista, sindicalista. En el área profesional se dedica al diseño de políticas públicas en feminismo y en violencia de género, a la intervención social con personas que han sufrido violencia de género y actualmente pues forma parte de Genera, Asociación en Defensa de los Derechos del Trabajo Sexual y las libertades sexuales y de género. Y bueno, seguro que un montón de cosas más que no caben en una presentación breve, pero no queremos robar mucho tiempo. Ella va a hacer la exposición y luego abrimos tiempo para el debate y demás. Así que yo no quiero robar mucho más. El otro día más o menos enfocamos de qué va este ciclo, ¿no? Que ciclo de feminismo y emancipación pues se presenta bastante solo. Así que nada, Laura, te dejo a ti el micro y esto. Y encantadas de tenerte aquí. Bueno, pues encantada de estar aquí. Gracias, María, por la presentación. Gracias a Andrea también por invitarme. Y gracias a la organización Anticapitalistas también por contar conmigo y con las reflexiones que quiero compartir hoy con vosotras y con vosotros y con vosotres. Bueno, en la presentación no me quiero extender mucho en la presentación, no habíamos comentado con María hacer una presentación breve y que incluso si había algo más que añadir, pues que quizás lo podíamos, ¿no? Yo podía como apuntar alguna otra cosa, ¿no? Simplemente para entender un poco la perspectiva que tenemos sobre violencia de género desde Genera, ¿no? Que es la asociación en la que estoy ahora actualmente, ¿no? Con el compañero Abel, que además ha venido también al encuentro. Hablamos de violencia de género sobre las mujeres, no sobre las mujeres, sino sobre las personas, porque entendemos que la violencia de género no es solo aquella violencia que se ejerce sobre las mujeres, sino todas aquellas violencias que se ejercen debido principalmente a los incumplimientos de las normativas de género, sexo y sexualidad, ¿no? Y que por tanto las disidencias sexuales, que también son víctimas de algunas de esas violencias, también las acompañamos y también pensamos sobre ellas, ¿no? También un poco para que ya también eso yo creo que introduce un poco cuál es esa mirada no esencialista, ¿no? Que tenemos no solo desde Genera, sino también desde el feminismo, desde el que os vengo a hablar un poco hoy, ¿no? Con este título, ¿no? De Feminismo y Libertades se abren como un montón de cuestiones, ¿no? Y era como, bueno, ¿sobre qué hablo? Feminismo y libertades realmente es de estos títulos que puedes coger y decir, me lo puedo llevar a cualquier parte, ¿no? Que es una cosa que muchas hacemos muy bien, ¿no? Y siempre nos lo llevamos a hablar cada cual de sus intereses, ¿no? Pero aún así creo que después, en el momento del debate y de compartir, pues probablemente podrán salir otros intereses o otras miradas que os suscita esta idea de feminismo y libertades, ¿no? Habían algunas preguntas de entrada que yo me hacía, ¿no? Por ejemplo, una pregunta como si el feminismo es únicamente un movimiento que defiende las libertades sexuales y de género. ¿Está el feminismo prescribiendo nuevas conductas sexuales que normativizan la vida de las mujeres? ¿Es la defensa de la libertad sexual un objetivo político prioritario de las izquierdas? Luego también me preguntaba, ¿cuál ha sido el proceso económico, político, epistemológico, para que ha llegado un momento, ¿no? Y ya creo que hace ya bastante tiempo, en que la libertad sexual y el concepto de libertad en sí mismo, ¿no? La defensa de la libertad, sea un concepto que ha sido abandonado o que en algunas ocasiones resulta sospechoso para algunas izquierdas, ¿no? Entonces ahí era como, bueno, ¿qué polémicas pueden haber detrás de defender esta idea de la libertad o la libertad sexual de las mujeres y de aquellas personas disidentes en cuanto al género y la sexualidad, sin ser muchas veces sospechosas, ¿no? De estar reproduciendo los intereses liberales, ¿no? Que parece que eso es como una demanda liberal, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer que estas defensas o esas, esas luchas en defensa de la libertad sexual y de género
no sean luchas que de alguna forma caigan en las trampas, ¿no?, de este marco de las racionalidades neoliberales en las que nos encontramos, ¿no? Y para un poco hablar de todo esto, ¿no?, y de este debate en torno al concepto de libertad, libertad sexual, y esta contraposición que a veces se hace entre luchas por la libertad sexual y luchas de redistribución, ¿no?, luchas en favor de la redistribución, de los derechos económicos, etcétera. Me gustaría explicar una anécdota que a mí o un hecho político, para mí, no sé si es una anécdota, para mí es suficientemente relevante, que es que recientemente, hace unos meses, en el año 2021, finales de 2020, 2021, no sé si recordáis, que evidentemente seguro que sí, todas las protestas que hubieron en Colombia en esa época, en contra de las políticas económicas de Iván Duque, ¿no?, que se generaron toda una serie de protestas multitudinarias, muy fuertes, ¿no?, con una oposición en la calle muy impresionante, muy fuerte, y que además, posteriormente, lo que sucedió es que hubo un nivel de represión altísimo, incluso llegando a haber cifras de asesinatos por parte del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, en ese marco, ¿no?, de esas protestas, y luego, claro, las protestas que hubieron no solo ya en contra de las políticas neoliberales y de una política concreta tributaria de Duque, sino que también eran protestas en contra de la represión, con lo cual también, se generó un clima de conflicto social y político interesante también, ¿no? Pero en este marco, la compañera y amiga y querida Nuria Labao hizo un tuit en el cual aparecía una imagen que era una imagen de unas personas, de hecho unas travestis, que están en medio de esas movilizaciones, ¿no?, que están en esa lucha y están en medio de esas movilizaciones, pues efectivamente, ¿no?, probablemente con una expresión de género de esa feminidad exaltada, de esa feminidad extrema, etcétera, ¿no?, pero que estaban en primera línea de conflicto en esas movilizaciones que se dieron en Colombia. Entonces, Nuria Labao, la compañera, hace este tuit, y en respuesta a este tuit, otra persona, ¿no?, responde con otro tuit en el cual aparece una imagen de activistas vestidos con capuchas, a los cuales no se adivina exactamente cuál es el género. Todos también sabemos muchas veces la asociación que hay entre la neutralidad, ¿no?, de determinados atuendos y la masculinidad, ¿no?, que también son asociaciones que tienen que ver precisamente con los marcos heteronormativos en los que nos encontramos. Y entonces, él pone este tuit, pero no solo pone esta imagen, sino que también viene el discurso de la imagen, pero también del texto que acompaña a la imagen, viene a decir algo así como: esta es la verdadera lucha anticapitalista, ¿no?, en contraposición a la lucha, ¿no?, que podían estar llevando las travestis de la imagen de Nuria Labao. Claro, aquí, aparte de, de que ya veo como caras y movimientos de hay que ver, ¿no?, de no nos gusta, a mí no me gusta, ¿no?, evidentemente, esta reacción, porque aparte de resultar efectivamente anacrónica, ¿no?, porque ciertamente es algo anacrónica, creo que se hace eco de esta distinción de la que veníamos hablando al principio, ¿no?, esa distinción entre políticas del reconocimiento, políticas que tienen que ver, ¿no?, con la reivindicación de esas libertades individuales, la propia configuración de la sexualidad, del deseo, etcétera, y esas políticas de redistribución que han tendido de alguna forma a tener una visión únicamente economicista del poder del capital, ¿no?, aunque también podríamos hacer efectivamente algunas críticas acertadas, que no estaría mal, y que entiendo también por dónde iba la imagen del otro tuitero, ¿no?, que sería esta cuestión, esta crítica también necesaria de cómo estas políticas de reconocimiento en algunas ocasiones actualmente están tendiendo a cierto particularismo al hacer depender toda la opresión o todas las situaciones de desigualdad de comportamientos particulares, de actitudes personales, y por tanto esa tendencia a un cierto particularismo que también merece esa mirada crítica, ¿no? Pero claro, esta no era la vía que llevaba la compañera Nuria Labao, ¿no?, tampoco cuando reivindicaba la figura de esas personas, de esas compañeras travestis en las luchas en Colombia, ¿no? Pero en cambio sí
que era la intención del tuitero que le responde, ¿no? De alguna forma favorecer esa distinción que ya he dicho que es anacrónica, pero no solo es anacrónica, sino que además desoye e ignora una cuestión que me parece que es primordial en estos debates y en estas reflexiones en torno a la libertad y al reconocimiento o la redistribución y las políticas económicas, ¿no? Que es entender que el neoliberalismo no solo implica, como bien sabemos, no solo implica un determinado régimen económico, es decir, aquel régimen económico que consiste en la regulación del capital, la maximización de los beneficios empresariales, el desmantelamiento de los estados del bienestar, que efectivamente sí, sino que también, aparte de eso, aparte de ese régimen económico, el neoliberalismo también implica una forma de gobierno que produce también nuevas formas de relaciones sociales, de nuevas formas de relacionarnos y de entendernos a nosotras mismas, lo que se ha venido llamando como una forma de gubernamentalidad. Es decir, una forma de gobierno que produce también, que construye una idea de lo bueno y lo malo en las sociedades y una idea también que construye también una determinada idea de los sujetos, unas determinadas subjetividades que acaban siendo útiles para la economía política del capitalismo. Y ahora voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque esto es como... ¿no? Es un poco lioso, entiendo que además, ¿no? En este foro estamos aquí al sol y tal, es un poco, ¿no? Lioso, pero ya veréis que es muy, ¿no? Que es algo que compartimos o que como mínimo podemos pensar de qué estamos hablando, ¿no? Uno de los ejemplos de ello, por ejemplo, de esta construcción del neoliberalismo como de estas subjetividades que les son útiles a la economía política del capitalismo, sería esta construcción de esas feminidades clásicas patriarcales con una serie de atributos como, por ejemplo, que las mujeres somos personas más temerosas en cuanto a la sexualidad, más temerosas o menos activas en cuanto a la sexualidad, que las mujeres somos personas más emotivas, por ejemplo, que las mujeres somos personas más proclives, ¿no? O más preparadas para los cuidados, puesto que de alguna forma no se universaliza la capacidad de engendrar de algunas mujeres sobre todo el género femenino, ¿no? Sobre todo, o sobre todas las mujeres, ¿no? Entonces, todos estos atributos que se hacen a las mujeres, todos esos conocimientos, ¿no? de las ciencias, de las psicologías, de las antropologías, ¿no? de esos conocimientos que además se han presentado históricamente como científicos sobre cómo son las mujeres, son útiles para construir un tipo de sujeto que de alguna forma sea útil para la reproducción social, es decir, para dedicarse a los cuidados, para dedicarse a lo que es el sostenimiento de la vida y además hacerlo sin mucho jaleo, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Es decir, esa feminidad más cerca, ¿no? Más cerca del ángel del hogar que de la puta, ¿no? Que creo que también es algo de lo que Colo el otro día estuvo hablando, ¿no? Efectivamente, esa feminidad que se parece más a esa idea del ángel del hogar es mucho más necesaria para la reproducción social y para los intereses capitalistas que aquella que se asocia con la disidencia sexual, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales o de las putas, que no siempre son las trabajadoras sexuales, sino aquellas mujeres disidentes en cuanto a su sexualidad o a sus comportamientos respecto a la feminidad hegemónica, ¿no? Entonces, eso sería como un ejemplo, ¿no? Para que sobre esta idea de la que veníamos hablando, la rescato de nuevo, el neoliberalismo no es solo un régimen económico determinado, sino que también es un sistema que produce una serie de conocimientos y de subjetividades que son útiles a esa economía política, ¿no? De hecho, hay también otros ejemplos, ¿no? Podemos poner otros ejemplos, quizá incluso más a nivel histórico, ¿no? Pero, por ejemplo, el ascenso de la burguesía también, y así lo voy a decir como muy llanamente, ¿no? El ascenso de la burguesía necesitó el disciplinamiento sexual y para ello se tuvo que valer también de encerrar a las mujeres, ¿no? En el marco de las relaciones heterosexuales, de contener la sexualidad supuestamente irrefrenable, que aquí también hay otra construcción de otra subjetividad masculina, ¿no? Aquella que dice que la sexualidad de los hombres es irrefrenable, es brutal, es violenta por naturaleza, etcétera, también tiene un componente evidentemente construido y evidentemente de interés también para esa economía política, pero como ese ascenso de la burguesía necesitó también que las mujeres cumplieran ese papel de
las garantes de los intereses familiaristas y que, por tanto, no debían provocar mucho a los hombres, ¿no?, para no encender la mecha de sus deseos irrefrenables, ¿no?, todo esto es ironía, ¿sí?, sus deseos irrefrenables, porque debían cumplir con una cierta disciplina obrera que respondía a los intereses también del trabajo en la fábrica, etcétera, ¿no? Esa es una cosa así como muy resumida, ¿no?, que ya hemos leído también en muchas otras compañeras feministas. Otras de las cuestiones también, ¿no?, que habla también el feminismo decolonial, como por ejemplo Siobhan Guerrero, ¿no?, que dice, que habla, de hecho en el libro Alianzas Rebeldes, por ejemplo, y otras feministas también que hacen estos análisis tan maravillosos a nivel, ¿no?, de coloniales, de cómo también el desarrollo del capitalismo del norte global también necesitó hacer una serie de atribuciones sobre las mujeres colonizadas, precisamente para justificar toda la explotación, toda la violencia que se ejercía contra ellas, y cómo muchas veces todos esos conocimientos, ¿no?, de la antropología, de la ciencia, iban destinados a decir que esas mujeres eran menos mujeres, o como mínimo no eran tan mujeres como esas mujeres de la metrópolis, que podían desmayarse ante cualquier tipo de las metrópolis, evidentemente, esas mujeres privilegiadas de las metrópolis, que podían desmayarse, ¿no?, como algunos de los cuentos, ¿no?, y de las historias ¿no?, bueno, ¿no?, de esta literatura inglesa costumbrista, ¿no?, de esas mujeres que se desmayan, ¿no?, ante cualquier infortunio, ¿no?, porque tienen esa emotividad tan lábil. Tenían que contraponerse esas feminidades y decir que esas mujeres de las colonias eran menos femeninas, no eran algo más cercano a algo más brutal, y por tanto de esa forma se podía justificar toda la explotación y toda la violencia que se ejercía contra ellas, ¿no?, al considerarla no solo menos personas, no solo menos humanas, sino también menos mujeres. Ahí hay una construcción que no es únicamente, o sea, no estamos hablando solo de un régimen económico, que también estamos hablando de la creación de toda una serie de saberes sobre los sujetos para que resulten útiles, para que legitimen esos modelos de organización social y económica, ¿no? Entonces, todo esto, porque lo explico, precisamente para explicar que esa distinción, aparte de ser anacrónica, esa distinción entre políticas de redistribución y políticas de reconocimiento, entre defender la libertad o defender los derechos económicos, es una distinción que, aparte de ser anacrónica, nos resulta probablemente poco útil. E incluso, yo diría, no solo diría que nos resulta poco útil, sino que incluso esta distinción que se sigue manteniendo por parte de algunas izquierdas y de algunos feminismos, muchas veces acaba sirviendo para redibujar, y ahora diré una frase que a mí me gusta mucho, pero que es un rollo de frase, pero que a mí me gusta mucho, que dice Wendy Brown, que dice: redibujar inadvertidamente las mismas configuraciones del poder que se pretenden combatir. Es decir, que de alguna forma, a través de esa distinción que responde a los intereses de esa racionalidad neoliberal, lo que estamos haciendo muchas veces, incluso desde los propios feminismos, es siendo cómplices de los intereses neoliberales, al no atender, ¿no?, o bien una dimensión o bien otra, ¿no?, y hacer esa distinción y esa separación radical, como si tuviéramos que escoger entre una y otra, ¿no? Y eso está sirviendo efectivamente a esos intereses. Me gustaría aquí, ya que evidentemente el ciclo va sobre feminismos y emancipación, reflexionar sobre de qué forma algunos feminismos podrían estar contribuyendo precisamente a redibujar inadvertidamente las configuraciones del poder neoliberal que en principio dicen querer combatir, ¿no? Yo creo que a veces hay una reproducción de esas lógicas neoliberales que realmente es inadvertida y que es bien intencionada, es decir, con las mejores intenciones. A veces hay estrategias políticas que se nos escapan y que reproducimos determinadas lógicas, muchas veces por no atender a esa doble dimensión del poder neoliberal, pero a veces no son, como bien sabemos, tan inocentes, sino que hay personas a las que les interesa, incluso mujeres, que les interesa mantener esa distinción y seguir reproduciendo los intereses neoliberales, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, por ejemplo, pensamos, y luego esto lo podemos debatir, lo podemos compartir, seguramente algunas y algunos y algunas de vosotras tenéis
algunas ideas también, ¿no?, respecto a cómo sucede eso. Yo os voy a compartir algunas de las ideas, ¿no?, que hemos pensado, que hemos elaborado o que intentamos aplicar cuando pensamos políticas o estrategias políticas emancipatorias o en los acompañamientos, incluso en violencias, etcétera. Intentamos aplicar esa mirada e intentamos evitar una serie de estrategias que pensamos que están construyendo y avalando feminidades que están siendo útiles para esas racionalidades neoliberales. En este caso, normalmente, desde estos feminismos, lo que pasa es que se ignora mayormente esa dimensión material de las identidades y se acaba haciendo un uso reiterado de la política de la identidad, ¿no?, que es esto que se ha venido llamando como la politización de la identidad y todos los riesgos que eso tiene, ¿no? O sea, de construir esas identidades políticas fuertes, asociadas además a una serie de atribuciones y características que son precisamente esas atribuciones que van a resultar problemáticas y cómplices con los intereses neoliberales, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que estamos viendo que hay algunos feminismos que están construyendo un sujeto femenino que lamentablemente coincide demasiado con aquellas atribuciones normativas de la feminidad clásica. Si estábamos diciendo que los intereses de la reproducción social hacen que sea necesario, sobre todo ahora, ¿no?, en la cual existe esta conexión entre los intereses neoliberales y la rearticulación reaccionaria, ¿no?, de las políticas neoconservadoras, ¿no?, es necesario que de alguna forma ese desmantelamiento de los sistemas de bienestar por parte del neoliberalismo sea suplido de alguna forma a través de volver a situar o resituar a las mujeres, sobre todo a algunas mujeres, aquellas que provienen muchas veces de contextos o bien de mujeres migradas, mujeres racializadas, etcétera, que además se contraponen no solo a los hombres, sino incluso a las mujeres blancas emancipadas, ¿no?, cosa que todavía es más perverso, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, por ejemplo, podemos estar o puede estar algún feminismo reproduciendo esas atribuciones de la feminidad clásica y, por tanto, contribuyendo a los intereses de la economía política del capitalismo? Pues, por ejemplo, estaría reproduciendo esa feminidad clásica cuando se hace un uso excesivamente extensivo del concepto de violencia, por ejemplo. Desde la criminología crítica, desde algunos feminismos, se ha venido apuntando desde hace algún tiempo que y eso lo dice Paloma Uría textualmente, dice, sobre todo desde los años 80, por ejemplo, en el Estado español, cualquier muestra de desigualdad contra las mujeres ha pasado a ser denominada como violencia, ¿no? Y, por tanto, términos como explotación, discriminación, reproducción del sexismo, son términos que han ido desapareciendo en determinados contextos o por parte de algunas políticas feministas para ser denominados como violencia, ¿no? Con todo ello, no solo evidentemente estamos victimizando y estamos llevando a denominar como víctimas, ¿no?, a personas que probablemente se encuentran en otro tipo de situaciones, sino que además estamos perdiendo una gran riqueza que tiene el feminismo, que ha sido la de desarrollar estrategias específicas para cada una de esas situaciones, ¿no? No actuamos de la misma manera cuando hablamos de una situación de violencia sexual en determinado contexto que cuando hablamos de una situación de reproducción del sexismo, como puede ser, por ejemplo, un chiste machista, ¿no? Pero hoy en día, efectivamente, tanto el chiste machista como la situación de violencia sexual en un contexto de ocio va a ser denominado como una situación de violencia, o puede ser denominado por algunos feminismos como violencia, ¿no? Y, por tanto, ahí estamos viendo cómo de alguna forma se está tendiendo a asociar a las mujeres con ese concepto de víctima, porque no solo es que se estén denominando y perdiendo toda esa riqueza del feminismo respecto a sus estrategias y sus conceptualizaciones, sino que además comportamientos de muy baja entidad están siendo denominados como violencia y, por tanto, se están magnificando las cifras de cuántas violencias, qué porcentaje de mujeres hemos sido víctimas de violencia. Esto pasa, por ejemplo, en las contabilizaciones que se hacen mismamente desde el Ministerio de Igualdad. Actualmente, la última macroencuesta sobre violencia del Ministerio de Igualdad daba unas cifras altísimas de violencia. ¿Por qué? Un porcentaje muy alto de víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque contabilizaba como víctimas de violencia aquellas personas que habían sido víctimas de una mirada lasciva.
al considerar una mirada lasciva como una violencia, efectivamente estamos aumentando esas cifras de la violencia. Sobre la cuestión de las cifras y sobre cómo se está midiendo también las cifras, ¿no? Y qué tipo de políticas, además, conlleva eso, han reflexionado Raquel Osborne, tiene un texto maravilloso sobre esta cuestión, Cecilia Varela, Catalina Trevisache en Argentina, sobre cómo el uso de las cifras, ¿no? Como ese, bueno, ¿no? Como ese ejercicio performático de objetividad, ¿no? Que muchas veces, bueno, ¿no? Pues sirve para justificar determinadas políticas. De hecho, Tamar Pitch, que es una criminóloga feminista, dice que primero se construye primero se construye la respuesta, primero existe la respuesta y luego se construye el análisis, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Se construye el problema. Entonces, como por ejemplo, en este caso de la violencia, probablemente la respuesta está construida, que es necesitamos aumentar los índices de criminalidad, que parezca que aumentan los índices de criminalidad, que parezca que necesitamos, ¿no? Aumentar esa senda punitiva, ¿no? Que ya viene aumentándose en los últimos años y en los últimos tiempos, también tan típica, ¿no? De los sistemas neoliberales, y por tanto esa es la respuesta que está prediseñada y que por tanto necesitamos también construir el problema para que cuadre con esa respuesta que es necesaria también para la racionalidad neoliberal. Otra de las cuestiones, pues todos los discursos de algunos feminismos en torno a la pornografía, por ejemplo, o la prostitución, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver y todas otras cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Pues por poner un ejemplo, ¿no? En la cuestión de la pornografía, ese rechazo a la pornografía como si también en sí mismo fuera la pornografía patriarcal un ataque hacia las mujeres, ¿no? Evidentemente, muchas mujeres sabemos que la pornografía y determinados contenidos de la pornografía y determinados tipos de pornografía tienen contenidos patriarcales, efectivamente, ¿no? Eso no quiere decir que no nos ponga la pornografía, que no hayan mujeres feministas a las que nos ponga la pornografía patriarcal o que deba censurarse los deseos individuales de las mujeres que consumimos pornografía, ¿no? Es decir, que se está confundiendo también el campo de la fantasía con el campo de la realidad y muchas veces denominando a la pornografía como también una forma de violencia hacia las mujeres, ¿no? Y ahí también se está haciendo una especial hincapié en esa idea de la labilidad de las mujeres, ¿no? Como si a las mujeres no nos gustara el sexo duro o no nos pusieran las mismas cosas que les ponen a algunos hombres, ¿no? O no nos gustara, no tuviéramos fantasías incluso con sexo duro o incluso con sexo agresivo, ¿no? Y una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad, ¿no? Y eso, muchas veces esa distinción es importante hacerla, sobre todo no solo por no criminalizar la pornografía en sí, que creo que sería necesaria una profunda revisión, ¿no? Probablemente sobre esos contenidos, probablemente, bueno, lo del tema de que sea un mecanismo, o sea, como como que la pornografía sirva para educar, me parece que eso ya probablemente nadie considera que sirva para educar, ¿no? Y probablemente hay otros mecanismos que tenemos que pensar o hay otras cosas que tenemos que pensar sobre la pornografía, pero probablemente no nos sirve de nada pensar que la pornografía o de aquí, ¿no? Ya asociar que la pornografía es una forma de violencia hacia las mujeres precisamente porque niega los deseos de muchas mujeres que se ponen con la pornografía o que nos ponemos con la pornografía, las criminaliza todavía más y por tanto las expone a ser esas infractoras sexuales que están mucho más expuestas a las violencias porque una de las cuestiones que es de bastante relevancia es cómo las violencias muchas veces, o sea, las mujeres con más disidencias en el terreno sexual son aquellas mujeres que pueden estar más expuestas precisamente a recibir violencias, con lo cual criminalizar los deseos oscuros o los deseos incorrectos de las mujeres lo único que va a hacer, o de algunas mujeres, lo único que va a hacer va a ser pues eso, ¿no? Alimentar o exponerlas más a la violencia. Y luego es como la cuestión esta de la habilidad, ¿no? A través de pensar que se debe prohibir aquello que no nos gusta. Como, bueno, igual a mí no me gusta, pero eso no quiere decir que no pueda soportar que exista, ¿no? Es como, ¿no? Que aquí también volvemos otra vez al elemento de cómo también esa construcción de esa feminidad lábil a la que le molesta tanto la pornografía va a poder justificar, por ejemplo, la censura, ¿no? O sea, es decir, que tenemos esa feminidad justificando a través, ¿no? De esos mecanismos de construcción de esa sexualidad inapetente, temerosa, y demás, favoreciendo esos intereses ¿no? de la racionalidad neoliberal.
por otra parte, también tenemos la cuestión de los discursos en torno a la prostitución, ¿no? Y al trabajo sexual, ¿no? Como esa negación de la agencia de las mujeres, ¿no? O de la capacidad de decisión de las mujeres, de algunos feminismos, también está incidiendo en esa construcción de esa feminidad que es incapaz de decidir, ¿no? Y que si decide, en cualquier caso, lo que está decidiendo no va en contra de sus intereses y, por tanto, hay alguien que tiene que tutorizar y estar por encima de lo que esta persona cree que quiere, porque efectivamente, al ser probablemente mujer cis o mujer trans, o probablemente al ser una persona racializada o a ser una persona en situación administrativa irregular, probablemente está en una situación de tal precariedad que no sabe lo que quiere. Pensar eso sobre las personas en situación de precariedad o sobre las mujeres, pues efectivamente es reproducir los criterios más rancios sobre la feminidad, ¿no? Según la cual la feminidad en un contexto de desigualdad, o las mujeres en un contexto de desigualdad, toman, efectivamente, ya sabemos que tomamos decisiones, o que algunas mujeres, sobre todo algunas más que otras, toman decisiones en contextos que a veces son muy precarios, no solo a nivel económico, sino también muchas veces a nivel emocional. Y eso lo sabemos, efectivamente, ¿no? Eso es así. Pero eso, de ahí a inferir que tenemos que negar la capacidad de decisión respecto al ejercicio autónomo y escogido de esa actividad económica que es la prostitución como forma de supervivencia, pues va un trecho importante, ¿no? Sobre todo porque la capacidad de decisión, incluso en marcos, no negamos que son marcos estrechos en los que se decide muchas veces no solo dedicarse al trabajo sexual, sino también a otro tipo de economías o trabajos precarizados, completamente exentos de derechos, invisibilizados, feminizados, etcétera, ¿no? Pero ese marco limitado de decisión no quiere decir que no exista una capacidad de decisión, ¿no? Puesto que si partimos de ahí, lo primero que vamos a hacer es limitar la capacidad de decisión de todas aquellas personas en situación de mayor vulneración de derechos y, por tanto, quien va a decidir, pues al final simplemente va a ser las mujeres o las personas en situación de mayor privilegio, ¿no? Y, por tanto, generando el interés de las agendas políticas en función de los intereses de palacio, ¿no? Que es como un poco surrealista y que está muy relacionado muchas veces con esas políticas de la identidad, ¿no? Cuando esas políticas de la identidad pasan a homogeneizar los intereses de las mujeres en función de los intereses de aquella parte de las mujeres que se encuentran en situación de mayor privilegio, ¿no? Y que acaban modelando los intereses o haciendo parecer que todas las mujeres necesitamos o nos interesan las mismas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, a las disidentes políticas no nos interesa que haya mayor represión política, ni nos interesa alimentar o aumentar, por ejemplo, el sistema penal, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, es decir, muchas veces tenemos que ver cuándo estamos favoreciendo, cuándo nos estamos dejando a mucha gente por el camino, ¿no? Es decir, a cuánta gente nos dejamos por el camino y qué intereses realmente estamos defendiendo muchas veces cuando alimentamos esa idea de las mujeres como personas lábiles o con esa sexualidad temerosa, ¿no? Evidentemente, ya lo he adelantado, ¿no? Esta feminidad no solo contribuye a reproducir esos intereses capitalistas de la reproducción social, sino que también contribuye, pues, a esa senda punitiva. Porque imaginaros, ¿no? Si nosotras construimos esos sujetos femeninos, bueno, nosotras, ¿no? O determinados feminismos, ¿no? Construyen esas ideas de esas mujeres que, contrapuestas, evidentemente, el género es una categoría relacional, ¿no? Y, por tanto, si entendemos que las mujeres son esos sujetos frágiles, para los cuales cualquier tipo de molestia o intromisión ilegítima les va a generar un daño de por vida, o que un comentario inapropiado, no deseado o incluso desagradable va a ser considerado como una violencia o como algún tipo de hecho de alto impacto, si consideramos que las mujeres además necesitan contextos de seguridad o de riesgo cero, ¿no? Y consideramos a las mujeres como eso y a los hombres los consideramos como esas personas con una sexualidad irrefrenable, con una masculinidad violenta, ¿no? Y construimos esos dos sujetos. Imaginaros que tenemos que empezar a ponernos a pensar en otras formas de administrar la justicia, por ejemplo, que no sean las típicas de
las lógicas del castigo y del sistema penal, ¿no? Por ejemplo, en una lógica de todos estamos de acuerdo, o creo que todos y todas podemos compartir, que el punitivismo, este aumento de la senda punitiva, no es, dijéramos, una de las de las estrategias políticas más emancipatorias, y que el feminismo no debería, como mínimo, ¿no?, estar alimentando esa deriva punitiva de los sistemas neoliberales. Sobre todo porque tenemos que pensar que muchas veces esa senda punitiva ha tenido que ver precisamente con el aumento, el desmantelamiento de los sistemas del bienestar, y cómo esos desmantelamientos de los sistemas del bienestar han generado una serie de riesgos, una serie de preocupaciones, una serie de malestares y precarizaciones en la vida de la gente, que, para que no acaben siendo señalados precisamente esos sistemas que nos generan esas situaciones de malestar, de precariedad, etcétera, se ha tendido a generar una situación de particularización del riesgo. Es decir, el riesgo ya no depende, el riesgo no tiene que ver con las dificultades o la imposibilidad de acceso a la vivienda, no tiene que ver con la inexistencia de derechos universales, no tiene que ver con todo eso, ¿no? Tiene que ver en que hay unas personas concretas y unos grupos determinados que generan, que son potencialmente generadores de riesgo, y que en cualquier momento, ¿no?, van a aparecer a agredirnos, a atacarnos, etc. Con eso no quiero decir que eso no suceda. Efectivamente, eso no sucede. Eso sí que sucede. El tema es si esas cuestiones están en el centro o son el principal problema para medir la desigualdad o la situación de injusticia en la que se encuentran la mayoría de las mujeres. Y ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, eso está pasando. Pero el tema es que cuando tenemos que pensar nuestras agendas políticas y tenemos que valorar cuál es la situación en la que nos encontramos o en las que se encuentran las mujeres y las personas disidentes en cuanto al género y la sexualidad, pensamos que esos elementos, esos actos son los que están condicionando o los que están dificultando en mayor medida la vida de la gran parte o de la mayoría de las mujeres. Son esos ataques individuales lo que está haciendo más difícil la supervivencia de la mayoría de personas disidentes en cuanto al género y la sexualidad. Son los ataques de personas concretas los que más dificultan la vida, por ejemplo, de las mujeres trans, con una dificultad de acceso al mercado laboral mayor que cualquier otro colectivo social. Bueno, pues ahí tenemos que pensar dónde se pone la prioridad en las agendas políticas, ¿no? Y pensar en función de qué intereses, ¿no? Y como estábamos diciendo, efectivamente, entre esas dos subjetividades que se han construido, masculina y femenina, ¿no?, que es las que venimos un poco, de las que venimos hablando, evidentemente es muy difícil, por ejemplo, pensar en un sistema o en unos modelos de administrar la justicia distintos, ¿no?, en los que se pueda pensar en reparar el daño, en los que se pueda pensar incluso en formas de mediación, en los que se pueda pensar incluso en opciones que no estén basadas en el castigo y en la aniquilación del otro, etcétera, 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 ¿no? Evidentemente también toda esta construcción de estas feminidades están favoreciendo también esa individualización de problemáticas sociales, ¿no?, que también es algo típico también de esos marcos neoliberales, ¿no?, como al final en los casos de la violencia, en los casos de violencia se acaba reduciendo la violencia a un conflicto interpersonal entre mujeres buenas y hombres malos, ¿no?, perdiendo completamente la concepción o la mirada estructural de la violencia y los marcos que hacen posible la existencia también de esas violencias, ¿no? Y eso también va muy en relación a esa representación, ¿no?, esa individualización de las problemáticas sociales tan clásica también del neoliberalismo, ¿no? Para acabar, volvemos un poco a la cuestión esta de la libertad, ¿no? Claro, que de alguna forma que el problema de la libertad es que muchas veces también una de las cosas que ha pasado es que el concepto de libertad ha sido
apropiado muchas veces por las derechas y reducido a esa idea de la libertad económica o la libertad de las empresas o la libertad incluso de esos sujetos que tienen, bueno, ¿no? que hablan de una libertad totalmente exenta de vínculos sociales, ¿no? Una libertad como licencia individual que no está ligada a ningún tipo de vínculo emocional, ¿no? Ese concepto de libertad evidentemente no es del que estamos hablando, ¿no? Sino que cuando hablamos de libertad, que creo que y creemos que tiene que ser un objetivo, no sé si a perseguir, pero sí que como un elemento que se debe, ¿no? O sea, que tiene que estar presente también en las agendas políticas, entendemos esa libertad como indisociable de los derechos económicos que amplían esos márgenes, los márgenes de esa libertad. Es decir, aquí se ve muy claro, por ejemplo, en el ejemplo de la prostitución, ¿no? Cuando hablamos de trabajo sexual, muchas veces se habla de lo que veníamos, ¿no? Creo que lo hemos comentado antes, ¿no? De cómo muchas veces el que las mujeres que se dedican al trabajo sexual o que ejercen el trabajo sexual se encuentren en situaciones de precariedad, o sean mujeres migradas, o sean mujeres en situación administrativa irregular, o mujeres en situación de precariedad, y se dice, ¿no? Pues que de alguna forma se han visto empujadas o obligadas a ejercer la prostitución, muchas veces. Y por tanto, a partir de ahí se infiere directamente que es imposible que alguien pueda escoger, dado ese marco tan limitado de derechos, ese marco tan limitado de decisión, y por tanto lo que hacemos automáticamente es decir, en realidad no están decidiendo, tenemos que mirar por ellas y por su bien, ¿no? En lugar de eso, nosotras pensamos que desde ese concepto de la libertad, que pensamos que es indisociable de esos derechos económicos y esos derechos civiles y sociales necesarios para ampliar sus marcos, en lugar de negar la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales, nos parece que es mucho más importante ampliar la capacidad de negociación no solo de las trabajadoras sexuales, sino de las mujeres y sobre todo de las mujeres en situaciones de mayor vulneración de derechos, y que por tanto ampliando esos marcos de negociación lo que estamos haciendo precisamente es favorecer que esas decisiones sean tomadas en situaciones más protegidas, más seguras, con un abanico más amplio de posibilidades, efectivamente, pero no negar la capacidad de decisión, porque ampliar la capacidad de negociación implica ampliar la capacidad de decidir y también entender que las mujeres en sí mismas, por mucho que tengan un marco limitado de decisión, pueden decidir sobre sus propias vidas y sobre a qué dedican y sobre cómo se ganan la vida. Eso también tiene que ver con no asociar a las mujeres a ese sujeto victimizado que no sabe lo que quiere, que de alguna forma, fruto de la violencia o fruto de las situaciones de desigualdad, está incapacitado para tomar sus propias decisiones, y que por tanto estamos de nuevo favoreciendo ese sujeto victimizado, frágil, que necesita también de esos sistemas de protección y acaba siendo también útil para la reproducción de los intereses de la economía política del capitalismo. Con lo cual, todo esto que al final, ¿no?, es una rueda continua, ¿no?, entre reconocimiento indispensable para la redistribución, ¿no?, porque pensamos, ¿no?, que precisamente esa defensa de la libertad sexual tiene que ver precisamente con ampliar derechos económicos y ampliar la capacidad de negociación, creemos que es la vía para que esa idea de la libertad, que a veces cuando la nombramos parece que es sospechosa de algo, ¿no?, es sospechosa de estar pues eso, ¿no?, contribuyendo a según qué intereses oscuros, me parece que es importante defenderla precisamente para eso, ¿no?, precisamente para entender que si no, estamos favoreciendo a esos sujetos frágiles que no saben lo que quieren. Y sobre todo que al final tenemos que pensar en esos intereses que defendemos y que no respondan solo a esa pequeña élite de mujeres que acaba homogeneizando sus intereses sobre la mayoría, porque probablemente muchas de las mujeres o muchas de las personas que están marcando las agendas políticas no tienen esos mismos problemas. De hecho, ampliar los marcos de decisión, ¿qué quiere decir? Quiere decir probablemente combatir o abolir una ley de extranjería racista,
probablemente tiene que ver con reflexionar en torno a la organización sociopolítica de los estados, probablemente tiene que ver con reflexionar, no solo reflexionar, sino abolir leyes represivas como la Ley de Seguridad Ciudadana, probablemente tiene que ver con un montón de políticas económicas y de derechos de justicia social universales que garanticen la supervivencia y la vida de todo el mundo, y ampliar los márgenes de decisión de la gente y de las mujeres tiene que ver efectivamente con eso. Pero esos son problemas que no afectan muchas veces a las mujeres que acaban diseñando las agendas políticas y, por tanto, estableciendo que nuestro principal problema son una serie de individuos particulares y concretos que muchas veces, además, esos grupos potencialmente productores de riesgo estarán marcados con criterios racistas, clasistas, etcétera, y sobre los que se aplicarán todas esas medidas penales y punitivas, y con los que al final probablemente estaremos teniendo muy poca compasión o muy poca mirada de hacia quién debemos enfocar realmente nuestras políticas o nuestras estrategias políticas, ¿no? Sobre todo para, y vuelvo a repetir, ¿no?, para pensar en que los problemas que abordamos, o los problemas que pensamos, o incluso los mundos que pensamos, no sean mundos solo para aquellas mujeres que tienen esos intereses palaciegos, sino que respondan a los problemas y a las situaciones de desigualdad de la mayoría de las mujeres y de las personas en situación de vulneración de derechos, que me parece que probablemente tienen otros problemas que no son los que muchas veces están marcando esas agendas feministas. Muchas gracias. Yo creo que aquí no se han dicho muchas cosas, pueden matizarse. Creo que es interesante poderlas debatir ahora con vosotras, vosotros y vosotres, y ver un poco cómo podemos aterrizar y debatir y hablar de todas estas cuestiones conjuntamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Abrimos, perdonad por la voz, abrimos turno de palabra, tenemos media horita para el debate. Si os parece, abrimos un primer turno, recogemos unos cuantos, comenta Laura y luego si da tiempo otra ronda. Entonces, ¿quién se anima? Han salido, bueno, has planteado cuestiones muy interesantes, ¿no?, que yo creo que suscitan, ¿no?, perdona, sí que no lo he dicho. Acércate, porfi, porque si no, no se oye, y así con el micro, ya sé que corta un poco más a veces, pero es que si no, no se oye aquí en este espacio. Entonces, gracias. Gracias. Oye, muchas gracias, porque es una perspectiva muy necesaria, muy poco accesible así en el día a día, o sea que una apertura de ojos en muchas cosas muy guay. Quería saber tu opinión sobre la nueva ley de libertad sexual, la ley sobre sexo. Es un buen momento para escuchar tu opinión. Gracias. Gracias. ¿Alguien más se anima? Si no va a responder, sabemos que es un momentillo que... También es una pregunta para ti. Desde hace unas semanas, unos meses, el Ayuntamiento de Barcelona, desde els Comuns, plantea la posibilidad de ampliar la ordenanza municipal para que sean punibles y multables
todas aquellas actitudes de hombres hacia mujeres del tipo piropo. Y hemos tenido bastante debate entre muchas compañeras sobre si eso nos parecía positivo, es decir, que los que tengan ese tipo de conductas que pueden no gustarnos puedan pagar por ello, o si tenemos que estar en contra de ese tipo de medidas por un poco ir en la línea de lo que comentabas antes y un poco plantear cuál tendría que ser la respuesta a las preguntas que nos tendríamos que hacer para resolver esto. ¿Alguna palabra más? O si no, pasamos para que Laura conteste y luego volvemos a abrir otra ronda a ver si nos animamos más. ¿Cómo quieras? ¿Lo pongo aquí en momento? Donde estés más cómoda. Sí, para no tener que sujetarlo. Sí, más cómoda aquí, ¿no? Sí, pues claro, es que no son estas cuestiones que se materializan en este tipo de normativas, ¿no? Por una parte, bueno, en la ley del solo sí es sí, ¿no? Que sí que finalmente se retiró las cuestiones que tenían que ver con el trabajo sexual en relación los artículos que tenían que ver con el proxenetismo no coactivo, con la tercería locativa y con de alguna forma dificultar el ejercicio del trabajo sexual, ¿no? A través de esas cuestiones. Eso quedó apartado, pero creo que, a ver, yo en general, y cada vez más, ¿no? Y trabajando en el ámbito de violencias además, creo que las leyes específicas que vinculan derechos a categorizaciones sociales con tanta fuerza como es el de víctima, tienen muchos problemas, ¿no? Para empezar. Eso en la parte social, que es la que menos se ha hablado, porque normalmente ha cogido mucha fuerza toda la crítica a la cuestión de la modificación del Código Penal, porque al final es de lo que más se habla, etcétera, y parece que todo lo demás pues, es muy positivo, ¿no? Las ayudas vinculadas a ser reconocidas como víctimas, etcétera. Claro que nosotras somos partidarias de que evidentemente se necesitan derechos económicos para salir de la violencia, para prevenir la violencia, eso está clarísimo, ¿no? Ahora bien, la cuestión es que, claro, esas leyes tienen una capacidad normativa de producir saber sobre los sujetos de los que hablan, que muchas veces acaban vinculando derechos y moralizando derechos sobre derechos que probablemente deberíamos reivindicarlos como universales. Y alguien podría decir, bueno, ya, pero podemos empezar por algo y luego tal y no cargarnos todo. No. No. O sea, es verdad que algunas victorias, ¿no? Sí que se dice, ¿no? Esta idea de algunas victorias, pues parece que dan más ganas de seguir luchando, ¿no? Y es esa idea también muy importante, pero yo no vivo especialmente esa ley como ninguna victoria. Primero porque se llama Ley de Libertad Sexual a una ley que no es una ley que promocione la libertad sexual, sino la ausencia de violencia, ¿no? Y que por tanto es otra cosa, ¿no? O sea, la libertad sexual no es solo que no nos agredan, ¿no? Es también otras cosas, ¿no? Que creo que no están muy desarrolladas en esa ley, por ejemplo, ¿no? Luego la formulación de solo sí es sí, que no es específica de esa ley, sino que en el propio preámbulo de la ley ya viene explicitada, que toma, o sea, que esa ley es una demanda histórica del feminismo, o una demanda, no sé si histórica, pero una demanda del feminismo, bueno, de una parte del feminismo que comparte esa formulación del consentimiento en esa fórmula del solo sí es sí. Para algunas de nosotras, la formulación del solo sí es sí tiene muchos problemas, ¿no? Como preguntas del tipo de solo sí es sí, o sea, es decir, solo puede aceptarse que hay un consentimiento cuando hay un sí. Este sí tiene que ser explícito. El sí solo lo dan las mujeres, o sea, es decir, el solo sí es sí solo es algo que se aplica a las mujeres. Los hombres consienten en algún momento o no tienen que dar ese sí explícito, ¿no? Luego también considero que, claro, ese solo sí es sí desoye el funcionamiento más complejo de la sexualidad, ¿no? Que muchas veces es como, bueno, solo sí es sí. Entiendo que evidentemente para marcar unos límites normativos tienes que establecer en qué marcos nos estamos moviendo para poder, ¿no?, establecer dónde está el límite de lo que es una agresión y lo que no, y para eso nos sirve el consentimiento, pero pensamos que el no es no
es suficientemente claro, y en cambio el solo sí es sí es bastante problemático, ¿no? Luego también en la ley, ahora mismo es que igual no la tengo como muy fresca, también como hablar ahora mismo como de la cuestión de la ley, pero hay cuestiones como hablar de la reputación sexual, por ejemplo, de restaurar la reputación. O sea, tiene todos unos tintes morales que de alguna forma, si se hace un análisis simbólico muchas veces de qué tipo de víctima está construyendo esa ley, creo que está favoreciendo un modelo de víctima que va a ser la merecedora de derechos y que va a generar que hayan mujeres que, por infringir ese modelo de víctima, muchas veces no son tan reconocidas por los sistemas de protección, no solo en el acceso a la justicia, sino incluso en los sistemas de protección social, ¿no? Sobre todo, creo que, por ejemplo, la ley de solo sí es sí se basa en algunos aspectos, ¿no?, en la equiparación de derechos de la ley estatal de violencia de género, cuando es una ley que, por ejemplo, no se ha evaluado, ¿no? O sea, es decir, hasta qué punto realmente eso está funcionando para acabar con la violencia, hasta qué punto el aumento de determinadas conductas o determinadas penas realmente sirve o es eficiente para acabar con la violencia. Incorpora un delito, ¿no?, del acoso sexual callejero. O sea, efectivamente es una ley que es muy problemática y que además a mí me resulta que a nivel amplio creo que tal y como está el contexto en relación a la construcción de la víctima y a todos los atributos que se les están haciendo a las víctimas, hacer leyes específicas solo incide en esa idea de víctima frágil, necesitada de especial protección, que tiene que de alguna forma demostrar continuamente su inocencia, su pasividad, etcétera, y de alguna forma moralizar, está insistiendo en moralizar los derechos, ¿no? Y eso me parece, pues, efectivamente muy problemático. Y lo mismo, efectivamente, con la cuestión de hacer como, no sabía esta cuestión de la ordenanza municipal respecto a la cuestión de los piropos, pero de hecho los piropos ya son sancionables administrativamente, o sea, quiero decir, ya te pueden, ¿no? O sea, que hay una serie de conductas sexuales que no están consideradas como delitos que la Ley de Seguridad Ciudadana establece que pueden ser sancionadas de forma administrativa, una sanción administrativa, no solo el acoso sin llegar a, ¿no?, que se dé, que no sea penal, sino, por ejemplo, también el exhibicionismo delante de personas adultas, por ejemplo, ¿no? O toda una serie de conductas sexuales que pueden resultar molestas, no digo que no, también es como, bueno, a mí, no sé, o sea, es como, depende, ¿no? También aquí también se está generando una de las cuestiones que muchas veces tenemos que pensar al analizar este tipo de normativas es en esa doble dimensión. Primero, ¿cuáles son las repercusiones materiales que tiene esa ley? Es decir, ¿qué va a suponer esa modificación de una ley penal o de determinada normativa respecto a las condiciones materiales de las víctimas, de las personas que agreden, de todo el mundo? Y después, ¿qué conocimiento, ¿no?, simbólico está generando respecto a las víctimas de las que está hablando, a los agresores o a los infractores de los que está hablando, a qué tipo de cultura moral, sexual está construyendo? Y eso creo que es una parte súper importante cuando pensamos en la capacidad performativa de las políticas, ¿no? Sobre todo porque y hay una cosa que a mí me resulta, sobre todo en la cuestión del análisis de la ley penal, es muy interesante, y es que todo el mundo sabe probablemente, ¿no?, o es una cosa conocida tanto por las personas responsables políticas como por la sociedad civil, que en general o mayoritariamente la pena no sirve para acabar con los delitos. O sea, es decir, que la finalidad de acabar con los delitos no es, ¿no?, o sea, prevenir el delito, esa cosa disuasoria de si ponemos una pena muy alta la gente no delinquirá. Ya sabemos que eso no tiene ningún tipo de evidencia empírica de que eso funcione así. Y efectivamente todo el mundo sabe que eso no funciona así, ¿no? Y que uno de los objetivos principales de la pena, en la mayor parte de las sanciones penales,
no funciona, ¿no? Y por tanto, muchas veces la política penal o el sistema penal no tiene tanto como finalidad, ¿no?, esa idea de ir a las causas de los delitos, intentar abordarlas, intentar transformarlas para crear sociedades más justas, sino que probablemente ya se ha desistido completamente de ese objetivo para tender a políticas cada vez más emotivas, ¿no?, en las cuales el objetivo muchas veces de ese tipo de políticas es más bien reafirmar una supuesta soberanía de esos estados para proteger a su ciudadanía, una soberanía completamente perdida, ¿no?, en estos contextos globalizados en los que vivimos, sino que además también tienen como finalidad muchas veces expresar todo el odio y todo el rechazo que nos generan las personas que delinquen o las personas que agreden, ¿no? Sobre todo, ¿no?, a través de la magnificación de todos estos casos espectaculares, ¿no?, como bien estamos viendo ahora con el caso de los pinchazos, ¿no?, por ejemplo, que es un gran ejemplo, ¿no?, de cómo estas políticas, por ejemplo, del pánico sexual, acaban siendo unos dispositivos que sirven para construir o para legitimar esos sistemas de castigo, ¿no? Y al final es como, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una serie de chicas que se estaban divirtiendo de una forma moderada y de una forma tranquila con sus amigas y han sido abordadas por un sátiro, ¿no?, que les ha querido inyectar droga para abusar de ellas, ¿no? Y por tanto eso es tan absolutamente sobrecogedor, ¿no?, y sobre todo cómo se construye, ¿no?, que eso probablemente es algo que cuadra perfectamente y legitima políticas que ya están prediseñadas y que ya se sabe, ¿no?, que son necesarias, ¿no?, como son, por ejemplo, los aumentos de los delitos, los aumentos no solo de los delitos, sino también de la cultura del castigo, ¿no? Y por tanto, probablemente una de las cuestiones que a mí me parece más importante es pensar en qué idea de mujer, víctima, hombre, infractor, agresor estamos construyendo y si realmente cuando estamos pensando, por ejemplo, en sancionar a los piropeadores o a los acosadores, porque claro, luego otra cosa que también es bastante curiosa es que, claro, como no hay graduación, ¿no?, muchas veces en el debate público o en algunos feminismos, es como, claro, cuando hablamos de piropos, ¿de qué estamos hablando, no? Si estamos hablando de situaciones en las que se crean realmente un contexto hostil, en el que hay una reiteración, en el que hay estamos hablando de una cosa, si estamos hablando de alguien que está en un momento puntual reiterando en un cortejo porque está haciendo un cumplimiento absolutamente fiel de su normativa hegemónica de género de la masculinidad, es otra cosa. ¿Puede tener un efecto molesto? Sí. ¿Puede tener una intención no molesta? También. O sea, es decir, el efecto y la intención no es lo mismo. Y muchas veces sancionar la intención, sancionar el efecto, también es como, bueno, vale, ¿no? O sea, es política de la venganza, porque es como, bueno, ¿qué te estamos transformando? O sea, al final a lo que se está yendo es a activar la sed de venganza como la política emotiva, como la emoción, como un mecanismo de control sociopolítico. Y al final es como la emoción sirve para articular eso, ¿no? Y entonces es como los piropos. Es como, bueno, tampoco sé si realmente es el principal problema de muchas personas, ¿no? Realmente. Eso para empezar. Primero porque según qué tipo de insinuaciones hay personas a las que les pueden gustar y evidentemente ahí no hay ningún problema, evidentemente. Luego estamos hablando de conductas no consentidas o de conductas no deseadas, porque para mí una cosa no deseada, es decir, un primer cortejo es una situación no deseada, pero igual no es una situación no consentida. O sea, es decir, si hay un primer cortejo, ¿no? También un poco porque todas estas cuestiones también siempre están ahí para poderlas pensar, y cuando te pones a hacer políticas más concretas, que no es tanto una ley estatal, ¿no?, pero cuando te pones a pensar en cómo vamos a abordar las situaciones de violencia en un contexto concreto o cómo vamos a abordar este acompañamiento a esta situación de violencia concreta, todos estos elementos se tienen que medir, ¿no?, y se tienen que pensar. O sea, ¿había intención? ¿Había efecto? ¿Cuál es el impacto que ha tenido en esta persona? ¿Realmente es una situación sin deseo o es una situación sin consentimiento? Es decir, cuando alguien se acerca a cortejar, ¿es una situación no consentida o es una situación no deseada? Es una situación no deseada. Cuando yo pongo un límite, entonces, y ese límite se traspasa, hay una situación en la que se traspasa un consentimiento. Pero en algún momento ha de haber una muestra, ¿no?, de rechazo o una mínima muestra de que no se corresponde esa intención
de cortejo, porque si no vamos a acabar completamente con la libido que nos mueve para hacer otras cosas. Entonces me parece que es absolutamente, o sea, que nunca estamos pensando en eso, o sea, todo el tiempo estamos pensando en las cuestiones de cómo prevenir la violencia, pero nunca estamos pensando en las cuestiones de cómo vivir mejor, follar mejor, relacionarnos mejor, seducir mejor, follar más, no sé, pero mejor sí, y más también, o sea, es como, ¿no? ¿Qué cosas nos gustan, qué no? Entonces, a partir de ahí, creo que la única forma que tenemos también de hacerlo muchas veces es asumiendo riesgos, y si partimos de políticas como estas, ¿no? Que pretenden insistir en esta idea de la seguridad total y absoluta, en esas ideas de tolerancia cero ante el delito, no os pasamos ni una, etcétera, bueno, vale, bueno, yo sí que paso, una, dos y paso sobre todo porque tenemos que ver hacia quién no pasamos una, ¿no? Probablemente, no sé, o sea, en determinados contextos no pasar una quiere decir cargarte toda tu comunidad política y afectiva. Y las comunidades políticas y afectivas para gente en situación de mucha vulnerabilidad son absolutamente imprescindibles para su supervivencia. Con lo cual, estamos también pensando en personas que pueden prescindir de sus comunidades, ¿no? Esto lo decía Belux, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, ese feminismo separatista respecto a los hombres, de alguna manera no está teniendo en cuenta que las mujeres negras, para combatir al racismo, necesitamos a nuestros compañeros negros, por mucho que muchas veces necesitemos también luchar otras cosas en nuestras comunidades, ¿no? Así que es como, vale, un momento, ¿no? No os pasamos ni una, ¿a quién? ¿No? No sé. Y no, sí que pasamos, ¿no? Y esa idea de tolerancia cero, ¿no? Tolerancia cero a la violencia, tolerancia cero, que recuerdan a esas ideas, ¿no? A esas políticas de los marcos neoliberales, sobre todo llevadas a cabo por gobiernos de la extrema derecha y de la derecha, ¿no? De tolerancia cero ante el delito, ¿no? Que son un tipo de políticas securitarias que consisten en aumentar de forma desmesurada las penas, ¿no? De los delitos, generar esas situaciones de control preventivo que normalmente, evidentemente, se van a centralizar en determinados barrios y sobre determinados colectivos y que, evidentemente, son políticas absolutamente racistas, clasistas, tremendas, ¿no? Y, en cambio, muchas veces reproducimos esas mismas prácticas y esos mismos lemas desde el feminismo, ¿no? Tolerancia cero, bueno, no tolerancia cero, ¿no? O sea, es que tolerancia cero tiene que ver con eso, ¿no? Entonces es como, pues quizá tenemos también que repensar en todo eso, en esas claves, ¿no? También y en esas, bueno, ¿no? Y en esas miradas en las que tenemos que ver realmente qué estamos generando también en nuestras propias comunidades, que muchas veces son la garantía de supervivencia de las personas en situación, como bien decía, de mayor vulneración de derechos, ¿no? Y que, por tanto, escalar, como hacen muchas de estas normativas, ¿no? Que para mí lo que acaban haciendo es escalar los conflictos interpersonales, ¿no? Esta cuestión de solo sí es sí, ¿no? Estos consentimientos en los que un silencio interpretado como un sí es considerado una violencia, es como, bueno, evidentemente que tenemos que trabajar otras cuestiones, como tiene que ver con la masculinidad, con la empatía también afectiva y sexual de la masculinidad. Claro que también tenemos que pensar en cómo no se favorece también esa masculinidad agresiva, no empática, que no piensa en el bien común, ¿no? Y que esa masculinidad está favorecida también en los contextos empresariales, en los contextos de éxito económico, ¿no? Y eso también tenemos que pensarlo y probablemente, ¿no? Repensar en todo ello, y en el ámbito relacional, evidentemente, repensar en esa falta de empatía, en esa dificultad de aceptar los límites. Efectivamente, todo eso se tiene que pensar, ¿no? Pero también se tiene que pensar en la cuestión que tiene que ver con la dificultad de las mujeres para poner límites, fruto de una socialización patriarcal que impide a las mujeres la posibilidad de poder poner límites, y eso nos pasa no solo con las parejas afectivos sexuales varones, sino que también nos pasa con amigas, con madres, con padres, con primas. ¿Cuántas mujeres conocéis que dicen: yo es que no me cuesta tanto poner límites, es que ese es mi problema, yendo a terapia porque no sabemos poner límites? Hostia, ¿vale? Entonces, en lugar de empezar a hacer normativas y leyes que nos digan no hace falta que pongas ningún límite porque no, se tiene que dar por hecho que eso está limitado, claro, pues igual en lugar de eso, lo que sería un poco más emancipador sería poder generar
marcos en los cuales la feminidad se construya desde otros lugares, hayan otros modelos educativos en los que las mujeres también o la feminidad no esté relacionada con el siempre sí y con el siempre cuidar a los otros y con el siempre dejar mis deseos a un lado por beneficiar a alguien, ¿no? Y eso, que es muy típico de la feminidad, en lugar de protegerlo con leyes absolutamente paternalistas, pues igual lo que podemos hacer es favorecer que las mujeres aprendamos a poner límites y a decir que no. Es que me parece que es algo que es importante, ¿no? Bueno, he visto una mano levantada. Has pedido palabra, ¿verdad? ¿Te tienes que acercar, por fin? Nos quedarían como 7 minutos, 10. No sé si va a haber más palabras, si alguien se anima a que levante para ir un poco calculando y que tenga tiempo Laura también. Bueno, pues nada, Laura maravillosa como siempre y nada, bueno, pues con Laura estamos ahí en muchas luchas juntas, sobre todo con el tema de sacar de la ley del sí es sí toda la criminalización del trabajo sexual, que yo creo que ha sido una victoria, que se ha seguido el tema de la publicidad, ¿no? Que ahí eso realmente va a ser una brecha muy importante y pese a lo que vamos a tener en septiembre, y ahí yo animaría a todo el mundo, sobre todo, digo, porque a veces hablamos de las cosas de todo lo pasado, en septiembre ya entró en el Congreso de los Diputados una propuesta abolicionista tremenda, que ya lo comentó el otro día Colocha, y creo que ahí sí que sería muy importante el trabajo de organizaciones, no solo feministas, de apoyo a las trabajadoras sexuales. O sea, desde aquí hago este llamamiento, ¿no? Y bueno, solamente, como no vamos a tener tiempo de hablar, pero está más por ya, luego podemos seguir en el café, quizás solo 2 cosas, ¿no? Estando de acuerdo, obviamente, pues que el sistema penal victimiza, eso es lógica, o sea, y no lo hace con las mujeres, lo hace con todo el mundo, y estando de acuerdo con toda la problematización que hemos hecho desde posiciones abolicionistas o de hecho penal mínimo del sistema penal, claro, ahí, a ver, esto hay que hacerlo globalmente, no solo con las mujeres. Es decir, si hacemos esto, también va a ser palos torturadores, palos delincuentes económicos. O sea, quiero decir, si repensamos el sistema penal, no es solo para las mujeres. Porque esto, quiero decir, es un discurso que a lo mejor nosotras lo tenemos muy interiorizado, pero cuando salimos fuera con este discurso, sencillamente lo que estamos haciendo muchas veces a lo mejor es deslegitimar una cierta protección y un discurso crítico hacia la impunidad y, bueno, pues alimentando a veces sencillamente, es decir, queda intocado lo que es el 95% de lo que nutre las prisiones, que es el tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, que ahí no hacemos discurso, es decir, no estamos haciendo un discurso, es decir, cuando en Barcelona se hacen cadenas en torno a las prisiones por la abolición, ahí no aparece nadie, o sea, es decir, que yo creo que ahí el discurso tiene que ir hacia arriba, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, claro, es verdad esta lógica de la victimización, pero también es verdad que desde el feminismo, precisamente en el Estado español, el feminismo de base y en todos nuestros estados, en Cataluña, en Euskadi, en todas nuestras naciones, como queramos llamarle, hemos construido otro discurso que no era el de la victimización. O sea, en Cataluña es que el feminismo de base jamás habla de las violencias machistas trabajando desde una lógica de la victimización. Entonces creo que ahí es muy importante recordar nuestra tradición, es decir, que nosotras estamos en eso, estamos trabajando en eso y que además ahora mismo tenemos compañeras que vienen de esas tradiciones feministas y que han introducido también brechas, o sea, porque los espacios a veces son flexibles y tienen poros en las instituciones para trabajar también con otras lógicas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña hay que pensar que, bueno, el sistema penal trabaja al final solo con la pequeña parte de las mujeres que sufren violencias machistas, pero el grueso son los sistemas de atención. Y ahí, por ejemplo, la ley catalana, ¿no?, contra las violencias machistas, el movimiento feminista no trabajan con la lógica de la víctima. Pero también hay que recordar que no solo victimiza el sistema penal, porque los estudios que hemos hecho, pues cómo trabajan las trabajadoras sociales, las psicólogas, también victimizan esos colectivos. Entonces aquí, mucho cuidado, porque la lógica de la victimización puede venir de otros lugares que no son el sistema penal. O sea que podemos decir, vale, no vamos a utilizar el sistema penal y quien te continúa victimizando es la psicóloga, etcétera, etcétera. Y con relación a esto, claro, yo, por ejemplo, el tema de los datos, no tengo tiempo para entrar, no lo veo igual, Laura, ¿vale? Porque, claro, yo todo lo que he trabajado sobre estudios de victimización en Europa, más bien el tema de la violencia machista está infravalorado. Y el gran ejemplo, por ejemplo, son las agresiones sexuales a menores. Es el gran ejemplo. Es decir, ahí eso ha estado infradimensionado
pero lo mismo las agresiones sexuales. Entonces, es verdad que el concepto de violencias se ha expandido a unas lógicas que yo no comparto también para nada, pero también es verdad que tenemos un montón de vulneraciones graves de violencias machistas que, bueno, que siguen sin aflorar y que siguen sin movilizarnos. A mí el tema de los datos siempre he dicho que para mí no es el argumento, porque me da lo mismo con que seamos 3, me da lo mismo si somos 3 millones o somos 3, yo creo que no es nuestro conflicto, pero yo sí que estoy en la lógica, no obviamente en la lógica de las políticas neoliberales de broken windows, de tolerancia cero al delito, pero sí que estoy en la lógica de tolerancia cero al patriarcado y al machismo, de la misma manera que estoy en la lógica de tolerancia cero al fascismo y tolerancia cero al racismo. Que nos cuesta un huevo, ¿Y qué se pone en jaque nuestras relaciones personales? Vamos, así nos va algunas, ¿sí? Así nos va algunas, ¿eh? Pero es que si no lo hacemos, y obviamente muchas compañeras no lo pueden hacer, ¿sí? Pero yo creo que esa lógica de que no podemos tolerar determinadas actitudes tenemos que seguirla. O sea, que es una lógica que nos ha hecho avanzar muchísimo, o sea, que no, o sea, que, es decir, otra cosa es el discurso institucional, ¿no? De lo que decíamos, de cómo se utiliza el aparato represivo del Estado. Pero la lógica de lo mismo que decimos, pues, tolerancia cero al fascismo, tolerancia cero al racismo, tolerancia cero al patriarcado. Solo muy breve, porque antes me he enrollado como un montón. No, es que simplemente quería comentar que con lo que comentabas, Encarna, sobre la cuestión de los datos, que no lo he dicho, pero es que estoy completamente de acuerdo de que efectivamente toda esa magnificación lo que genera muchas veces, y lo vemos las personas que acompañamos violencia, es falsas expectativas sobre las víctimas. O sea, es decir, no solo porque finalmente muchas de esas cuestiones no acaban siendo reconocidas ni acaban siendo protegidas cuando acceden a los sistemas de justicia, sino porque no solo en los sistemas de justicia, sino en muchos otros contextos. Con lo cual, claro, todo este macro relato de las violencias, uno de los problemas que tiene, que yo no he entrado tanto ahí, es precisamente qué efectos tiene sobre las personas, sobre las mujeres que son víctimas y quiénes son consideradas víctimas, porque en esos circuitos de los que hablamos muchas veces es como llegan algunas mujeres que otras no llegan porque no son interpeladas por ellos y todo esto que ya sabemos, pero efectivamente muchas veces lo que generan es falsas expectativas sobre las víctimas, es decir, que no solo por violencias que no son detectadas, que no son denunciadas, que no son visibilizadas, que no son reconocidas, pero luego incluso siendo reconocidas, siendo denunciadas, no son protegidas, no solo en los sistemas de justicia, sino también en los sistemas de protección social, ¿no? Que también viniendo mucho de ahí, vemos cómo en los sistemas de protección social están configurados también en esa lógica punitiva también, es decir, que es que el mecanismo de esa cultura punitiva no es solo el sistema penal, sino que esos sistemas de protección social son pensados también en relación con esos sistemas punitivos, o sea, es decir, que tiene que ver con un sistema premial muchas veces, y ahí no son solo las víctimas de violencia de género, pasa en general con todos los y las pobres, o sea, que acceden en algún momento o accedemos en algún momento de nuestra vida a esos sistemas de protección social, que lo que acaba pasando es que ante la supuesta escasez de recursos, escasez de recursos para políticas sociales, ¿no? En Cataluña vemos que en los últimos me parece que es un 20% de disminución en gasto social en los últimos 10 años, pero en cambio un aumento de todo tipo de políticas de sancionar a personas particulares. Pues a mí eso sí que me preocupa. No solo me preocupa, también es verdad que, no lo he dicho, es como, yo no solo me parece que el sistema penal, o puedo tener una mirada abolicionista del sistema penal respecto a la cuestión de las personas que agreden en los marcos de violencia de género, sino que efectivamente para cualquier otro tipo de personas que delinquen. Creo que pero lo que no podemos hacer es llevarla, o ser instrumentalizadas, o que algunos feminismos lleven la antorcha de alimentar más
esos sistemas que de alguna forma actúan de forma especialmente cruda sobre aquellas poblaciones más pobres, precisamente en esos delitos, ¿no?, contra la propiedad o contra la salud pública de personas poblando las cárceles. Tenemos una de las poblaciones carcelarias más amplias, más grandes de toda Europa, y cuando esto ha sido un proceso de los últimos 10 o 15 años, de los últimos 20 años, ¿no? Y es como, bueno, ¿y eso por qué? Cuando probablemente tenemos uno de los índices de criminalidad más bajos. ¿Por qué tenemos gran parte de...? Yo me acuerdo que yo también vengo de los movimientos anticarcelarios, ¿no?, dentro del movimiento libertario, y hay un lema, ¿no?, que yo creo que todas conocemos, ¿no?, que es este de los ricos nunca entran, los pobres nunca salen, ¿no?, sobre todo porque el Código Penal del año 95 no solo endureció algunas cuestiones, no solo porque la gente entraba más, sino porque estaba más tiempo en prisión, y es lo que está pasando ahora, ¿no?, que es que cada vez las personas están más tiempo en prisión, ¿no?, con todos los efectos que todo ello conlleva, ¿no? Y efectivamente a mí me parece que es importante pensar en modelos alternativos a eso en todos los niveles, no solo en las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. Pero sí que es verdad que con las cuestiones de las agresiones en el ámbito particular, o bien en el ámbito afectivo sexual, o bien en contextos en los que las personas que agreden forman parte de nuestras comunidades políticas, afectivas, sociales, de supervivencia y demás, me parece que es muy delicado que pensar en esa idea de tolerancia cero, porque muchas veces las personas que agreden, y eso también es así, o sea, muchas veces las personas que agreden también son personas que a su vez han sufrido otras situaciones de vulnerabilidad, de vulneración, otras situaciones de violencia. Entonces, plantear eso como cuando yo planteo, claro que yo también estoy en contra del patriarcado, pero tolerancia cero, no sé si tolerancia cero, pero en contra radical contra el patriarcado, pero no sé si contra las personas particulares que ejercen violencia, si además estas serían las representantes del patriarcado. Ahí es un poco lo que a mí quizá me generaría como esa duda, y por eso también me parece como, con todo lo que efectivamente eso nos ha conllevado, ¿no?, a todas, y también lo comparto contigo, ¿no?, Encarna, eso. Bueno, simplemente quería comentar eso, ¿no?, que muchas veces también en la mirada que hacemos de las personas que agreden, claro, si hacemos políticas pensando en el señor, por llamarle de alguna forma, que no solo es una persona que ha estado agrediendo a su pareja, sino que también un día determinado coge a sus criaturas pequeñas, las mata, las asesina, las quema, las pone en un tal... Claro, si hacemos la política pensando en esos casos, pues muchas veces el problema es que no pensamos en que hay una diversidad en la cual... bueno, hay una diversidad de casos, de situaciones, luego están también todos estos elementos en cómo pensamos a las personas que agreden solo desde la lógica de la dominación, es decir, los hombres agreden solo con una finalidad de dominación, que idea que no comparto del todo, puesto que muchas veces las personas agreden por cuestiones que son multicausales, que no es únicamente la intención de dominio sobre la otra, y hay elementos mucho más complejos en los casos particulares que creo que también hay que tener en cuenta, y que evidentemente el sistema penal no se hace cargo de eso, pero no solo respecto a los agresores, sino también respecto a las víctimas, que tampoco su finalidad es protegerlas ni reparar el daño, sino que es perseguir el delito, con lo cual es otra cosa, ¿no? Pero bueno, hasta aquí un poco, no me quiero enrollar más. Bueno, pues muchas gracias, Laura. Yo creo que ha sido un placer tenerte aquí. Como el otro día estuvimos también en el taller de antipuritivismo, han salido cosas muy interesantes. Yo creo que es un tema muy complejo, pero muy necesario también para el momento en el que estamos, reaccionario, ¿no? Todo, o sea, creo que hay que repensar mucho estos temas, y creo que nos vamos con muchas ideas para hacerlo. Yo al menos, que ya te dije que trabajo en el terreno de las violencias, ¿no?, y algunas cosas me han resonado ahí para seguir repensándolas. Y mañana cerramos el ciclo con la lucha y memoria transfeminista con Marc Ambroye, a esta misma hora también aquí en este espacio. Así que mil gracias, Laura, por haber estado aquí con nosotros.